Vamos al grano. BBVA ha puesto sobre la mesa un dividendo para 2025 que desde luego llama la atención. Pero claro, la pregunta del millón ¿es de fiar? ¿Se sostiene? Vamos a bucear en los números para descubrirlo. Y aquí la tenemos, la cifra concreta, 92 céntimos de euro por acción. Es un número potente, sin duda, de esos que hacen que cualquier persona que invierte se pare a mirar. Pero volvemos a lo de antes. Más allá del número en sí, lo que de verdad importa es su solidez. ¿Es una promesa real, fiable a largo plazo? Pues la respuesta rápida es un sí rotundo. Y no solo eso, el dividendo no es que sea sostenible, es que además está blindado por un excedente de capital muy importante. Pero bueno, no nos quedemos solo con el titular. Vamos a ver la evidencia, los datos que hay detrás de esta afirmación. Vale, ¿y en qué se basa esa solidez? Pues todo se apoya en 3 pilares financieros que son, la verdad, bastante claros: el beneficio, la política de la empresa y la protección. Empecemos por el primero, que es el motor de todo, el combustible, el beneficio. Estamos hablando de que el grupo generó, ojo, más de 10.500 millones de euros. Es una barbaridad de dinero. Y es de ahí, de esa caja, de donde sale todo lo demás. El segundo pilar es el compromiso. La política del banco es muy clara. La mitad del beneficio, el 50%, se distribuye entre los accionistas. Y lo importante es que no es solo una declaración de intenciones, es que lo están cumpliendo de forma estricta. Y llegamos al tercer pilar, la protección, el colchón de seguridad. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hay que fijarse bien en este dato. El ratio de capital, el CET1, está en el 12,70%. ¿Y qué significa esto? Pues que no solo está muy por encima del mínimo que exige el regulador, sino que también supera el objetivo que se marca el propio banco. Esto, en la práctica, es un excedente de capital, un colchón que protege el dividendo y que abre la puerta a más cosas. Justo. Porque la remuneración al accionista no termina con el pago del dividendo en efectivo. Hay otra parte de la historia, una pieza clave en la estrategia de BBVA que es fundamental entender. Estamos hablando nada más y nada menos que de un programa de recompra de acciones de casi 4.000 millones de euros, casi 3.960 millones. Esto no es calderilla, es una cantidad enorme y una señal muy potente para el mercado. Entonces, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, el retorno total que recibe el accionista no es solo el dinero que le ingresan en la cuenta, es la suma de dos cosas. Por un lado, el dividendo en efectivo, y por otro, el valor que generan estas recompras de acciones. ¿Y por qué es tan importante esto de la recompra? Pues es muy sencillo, pero muy potente. El banco compra sus propias acciones en el mercado y las elimina. Resultado: hay menos acciones en circulación, así que con el mismo beneficio, a cada acción restante le toca un trozo más grande del pastel. El beneficio por acción sube automáticamente. Es una jugada muy inteligente para crear valor. Vale, hasta ahora todo suena muy bien, pero para que este análisis sea riguroso, tenemos que hablar también de los riesgos, no podemos ignorarlos. Y en el caso de BBVA hay un factor muy concreto que hay que tener siempre en el radar. Y aquí está ese factor. Hay que mirar estas dos cifras con atención. Por un lado, el beneficio reportado, el que sale en los titulares, creció un 4,5%. Pero si quitamos el efecto del tipo de cambio, si miramos el negocio puro y duro, el crecimiento fue de un 19,2%. La diferencia es brutal. ¿Y por qué existe esa brecha? Pues porque una parte muy importante del negocio de BBVA está en países con monedas, digamos, volátiles, como México o Turquía. De hecho, México por sí solo es casi la mitad del resultado. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que el negocio allí vaya como un tiro, pero si el euro se fortalece mucho frente a esas divisas, al convertir esos beneficios a euros, la cifra final es menor. Ese es el principal riesgo a vigilar. Muy bien, ya hemos visto la foto completa, los puntos fuertes y el principal riesgo. Ahora vamos a lo práctico. ¿En qué hay que fijarse a partir de ahora? ¿Cuál es la lista de tareas? Pues son 3 puntos muy concretos. Primero, seguir de cerca cómo se va ejecutando ese programa de recompra. Ver a qué ritmo compran. Segundo, tener un ojo puesto siempre en el tipo de cambio del peso mexicano contra el euro. Ya hemos visto por qué es tan importante. Y tercero, claro está, esperar la confirmación definitiva del dividendo final en la Junta de Accionistas de marzo o abril. En definitiva, y para resumir, el dividendo de 0,92 euros parece no solo sostenible, sino muy bien anclado. La capacidad de pago está fuera de toda duda. Pero, y aquí viene la reflexión final, con todo ese capital sobrante que tiene el banco, la verdadera pregunta que queda en el aire ¿es este dividendo solo el principio?